replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Entonces, número 1, apúntenle por ahí. La enzima encargada de abrir la horquilla, ¿quién es? La helicasa. ¿Sí? Apúntenlo. Ahorita también se los voy a poner yo acá, pero ustedes vayan. Helicasa, entonces, va a separar las cadenas. Esto se conoce como iniciación. Entonces, la llegada de la helicasa con H, la llegada de la helicasa a la cadena de ADN es la iniciación, ¿sí? Pónganle por aquí, ahí. La cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos primer. ¿Cuál era la enzima? Ok, entonces número 2, la primasa crea primers. ¿Qué es un primer? Un primer, sí, dígame. Dígalo usted. Es un segmento de material que va a permitir que se creen las bases complementarias. Es como un indicador. O sea, como el material genético ya está abierto, aquí literalmente dice, ¿sabes qué? Las cadenas ya están abiertas. Vamos a hacer 2. Ok, ¿qué hago? Te voy a indicar, empieza a sintetizar los correspondientes a esta cadena. Y el responsable de sintetizar los correspondientes de esta cadena es el primer. Entonces tú vas a ser el responsable. Por eso, las primasas tienen que crear al indicador que va a iniciar la elongación, que es el paso número 2. Es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3', lo cual es bueno para la hebra continua porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki en dirección 5', 3'. Aquí, desafortunadamente, no se puede seguir el mismo proceso que en la cadena continua. Entonces, aquí en lugar de ser de 5 a 3, ahora se da de 3 a 5. Y no solo tiene que poner un indicador, sino que tiene que poner varios. A estos varios primers que pone, para rellenar se les llama fragmentos de Okazaki.
Es como poner una carretera en pedazos y luego querer rellenarla. Aquí podemos ¿Mande? Esa es la discontinua, es la hebra de abajo, por decirlo así. observar el proceso. Miren, primero pone el fragmento y luego rellena. Y rellena de aquí para acá. ¿Sigan? Si se fijan, el rellenado es en el mismo sentido, pero va en contra al final. Ahí está la primasa, se quedan estos espacios vacíos y entonces la ADN polimerasa tendrá que estar vaciándolos. Los vacía igual, de 5 a 3', pero en realidad los vamos haciendo para acá. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y Cuando se acaba este proceso, tanto en la cadena continua como en la discontinua, ya no me sirven los indicadores, entonces tengo que quitar los primers. Y esa es la exonucleasa. Dice, ¿sabes qué? Quítalos. Ok, como van a quedar huecos, los tienes que rellenar. Y entonces manda a la DNA polimerasa a rellenar donde estaban los primers. la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que, a partir de una hebra molde, se sintetizó una hebra complementaria. Entonces ya tenemos el doble de material genético adentro de la célula. Ese es el objetivo de este proceso, que el material genético se convierta en doble, porque va a llegar un punto en que la célula se va a dividir. Ese material genético doble se traduce a la doble cantidad de cromosomas. Si tú tienes 46 cromosomas en tu célula, resulta que después de este proceso vas a tener 46 por 2, 92 cromosomas. Y aquí es cuando la célula empieza la mitosis. Hace dobles órganos y luego ya manda la mitad del material genético. Y se acuerdan que los cromosomas se alinean y se mandan del lado derecho y del lado izquierdo la mitad. 46 para una célula y 46 para la otra. Esto es muy importante en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre físicamente? Lo que acaba de mencionar aquí el video. Lo que ocurre físicamente es que el material genético que tenemos adentro de una célula, déjenme pongo el apuntador. El material genético que tenemos adentro de una célula, pues literalmente se tiene que duplicar. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí yo tenía una célula, esta célula tiene su núcleo y aquí adentro está ocurriendo este proceso. El material genético que estaba en forma de cromosomas se extendió así, en una cadena larga. Y entonces la helicasa abre la cadena, genera dos secciones. La hebra continua, que es esta que aparece aquí. Esta es la hebra continua. Y la hebra discontinua, que es esta. La hebra continua, pues prácticamente empieza a ser señalada por la primasa, crea un primer y el primer literalmente va a ser la cadena complementaria. De tal forma que una vez que la primasa y la DNA polimerasa hicieron su acción, te queda una cadena así. Este es el primer paso. A esto se le llama elongación. Y la de acá, que es la discontinua, también tiene que hacerlo. Pero se acuerdan que era por medio de los fragmentos de Okazaki. Tienen que rellenar estos espacios. Miren, ahí aparece. Esos espacios tienen que ser rellenados. Se rellenan en el sentido contrario, ¿sí? Y una vez que termina, pues literalmente estos se van, llega la DNA polimerasa, rellena, y luego otra vez la topoisomerasa vuelve a torsionar las cadenas. De tal forma que al finalizar este proceso, ustedes van a tener el ADN 1 y el ADN 2, que literalmente
el 2 es el hijo del 1 y es el mismo. Es como sacar una copia fotostática. Nada más que en esta copia fotostática interviene helicasa, primasa, DNA polimerasa y topoisomerasa al final. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. A esto se le llama como duplicación del material genético. ¿Dudas? ¿Listos para su examen? Muy bien. Ahora vamos con el siguiente proceso. El siguiente proceso es la síntesis de proteínas. ¿En qué consiste la síntesis de proteínas? Bueno, como nosotros acabamos de mencionar, el material genético que se duplicó adentro de la célula es ADN, ¿sí o no? Entonces, este ADN vive en el núcleo de la célula, pero ¿qué creen? No se puede salir. El ADN no se puede salir de adentro de la célula, tiene que estar siempre ahí. Si no se puede salir, entonces buscó la manera de poder apoyar a la célula con la síntesis de proteínas. Y dice, ¿sabes qué? Para yo poder ayudarte, célula, voy a mandarte pedacitos de ADN, pero los voy a disfrazar. Para que puedan salir y el núcleo te deje sacar ADN, lo vamos a disfrazar. Le vamos a poner peluca, le vamos a poner ahí vestido y resulta que te vas a salir ya como si fueras otra persona. Y a esta otra persona se le llama ARN mensajero. ¿Se puede salir del núcleo? Sí. El ARN mensajero empieza a buscar a los ribosomas para que los ribosomas lo reconozcan y puedan llevar a cabo su función. Cuando se salió el ARN, ¿sí? Cuando salió el ARN, pues prácticamente puede ser leído por los ribosomas y hacer proteínas. Pero antes de eso, el ARN tiene que identificar qué es lo que va a leer. Como el ARN se salió de acá, afuera hay una cosa que se llama ARN polimerasa. Ese va a transformar a la cadena de ADN en el ARN que yo quiero leer. ¿Qué significa esto? Que primero tengo que saber qué es lo que quiero cambiar y a qué lo voy a cambiar. Cuando ya construí el ARN mensajero, entonces empiezo lo que es la síntesis de proteínas. Teniendo mi ARN mensajero, voy a crear una burbuja de replicación donde yo pueda realizar esto. Déjenme buscar una imagen porque visualmente es más fácil hacerlo con una burbuja. Déjenme pongo la burbuja. Ay, ¿dónde estará? Una que esté bonita. Esta mera. Ah, ya lo tenía por aquí. Espérenme. Es que ya tenía esta imagen. Esta mera. Fíjense. Esto es lo que quería explicarles. Esto está en el núcleo, pero no puede salir. Esta es una cadena de ADN. No puede salir del núcleo. Entonces, para que pueda salir, la célula realiza la transcripción. Y en este proceso dice, ok, ¿quieres salir? Sí. ¿Qué te parece si liberamos un ARN? Ok, toma la cadena principal y transfórmala. Cambia algo para que pueda salir. ¿Qué le cambio? Pues cámbiale la timina y ponle uracilo. La adenina, la timina y ponle uracilo. Y entonces empieza a poner uracilos en donde estaba la otra base nitrogenada y así es como se convierte en ARN mensajero. Esto está ocurriendo en el núcleo. O sea que para yo poder hacer la síntesis de proteínas, las células el ADN del núcleo lo tengo que transformar en ARN mensajero a través de la transcripción. Por eso se llama transcripción. Y cuando ya lo transforme, ya voy a tener una cadena específica. A este se le llama ARN mensajero. ¿Qué ventaja tiene? Que yo lo puedo leer afuera de la célula. Aquí un ribosoma lo lee
y dice adenina, uracilo y guanina, se pueden leer y te va a dar una metionina. Citosina, guanina y adenina se puede leer y te va a dar una arginina. Esos son aminoácidos. Muchos aminoácidos juntos quedan una proteína. Entonces, tú puedes tener como una especie de traductor que te va diciendo cuáles proteínas puedes formar, de acuerdo a los pares de bases de tripletes que se vayan formando, o los tripletes que se vayan formando, ¿sí? Sobre todo. Entonces, así es como tú puedes, pues literalmente, entender este proceso, ¿ok? Así es como se da la síntesis de proteína. Los tripletes son leídos y las proteínas son ejecutadas. Y así es como formamos proteínas para el cabello, proteínas para la piel, a través de este proceso, pero para eso se tiene que dar la lectura del material genético. Ay, perdón. Miren, vamos a ver ahora sí visualmente cómo ocurre este proceso. Pongan atención en esto. En materias como biología, los detalles de un fenómeno o proceso se pueden comprender mejor si se exponen de manera lógica, transitando oportunamente de lo abstracto a lo concreto, o viceversa, todo en un contexto coherente. Haré un esfuerzo por lograr lo anterior exponiendo de manera básica el proceso de transcripción del ADN y la traducción o síntesis de proteínas. Empecemos a explicar este tema por lo que sabemos. Sabemos que el ADN contiene instrucciones para construir un ser vivo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se convierte el ADN en un ser vivo? Los detalles al respecto abruman incluso a los científicos. Sin embargo, el principio fundamental es el siguiente. Un fragmento del ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico, o ARN para abreviar. Es a partir de esta copia que se sintetizan o producen las proteínas. Las proteínas son como los bloques básicos con los que se construye un ser vivo, como el gato Wally o como tú o como yo. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Pero la traducción o síntesis de proteínas sucede en una estructura celular llamada ribosoma. Aquí apreciamos un par de ribosomas en el citoplasma. Parecido quizá a una bellota, el ribosoma se compone de dos partes, una menor y otra mayor. Aquí hay un montón de ribosomas en la célula procariota. El ADN se aloja en el núcleo y se organiza en cromosomas como el de esta célula eucariota. Por razones que no voy a enumerar aquí, el ADN del núcleo no puede pasar directamente al citoplasma. Pero los fragmentos de ADN transcritos en forma de ARN sí pueden salir del núcleo y llevar la información o mensaje al citoplasma. Está muy claro por qué a este ácido ribonucleico se le llama ARN mensajero o ARNM. A diferencia del ADN, que se compone de dos hebras, el ARN es una molécula de una sola hebra o cadena de nucleótidos. Recordemos que cada nucleótido de ADN está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. La desoxirribosa es un azúcar de 5 átomos de carbono. Los estoy señalando con el indicador láser. En química numeramos estos carbonos a partir del que se une a la base nitrogenada. ¿Ves? Tenemos 5. El quinto y tercer carbono son dos extremos importantes. A estos extremos se les llama 5' fosfato y 3' hidroxilo. He aquí el esquema de un nucleótido. Tiene sus extremos 5' fosfato y 3' hidroxilo. En estos extremos se encadenan otros nucleótidos para formar una hebra del ADN.
De esta forma tenemos una hebra en sentido 5', 3'. Por su estructura molecular, la otra hebra de ADN forzosamente tendrá un sentido inverso. Las hebras del ADN son antiparalelas. Para copiar un fragmento de ADN en forma de ARN, basta con usar una de las hebras del primero como molde. El ARN forma sus nucleótidos con una azúcar ribosa y por esta razón molecular, una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a las del ADN. El ARN emplea el uracilo como base nitrogenada en lugar de la timina del ADN, pero ambas bases son, digamos, equivalentes. Además del número de hebras, ahora conoces otras diferencias moleculares entre el ADN y el ARN. Te he expuesto algunos conceptos preliminares, pero ¿cómo se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN? El proceso de transcripción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas, pero para simplificarlo lo explicaré de manera general, es decir, con los puntos esenciales válidos en ambos casos. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3', 5' sobre la hebra molde. Espero que ahora tenga más sentido porque primero te expliqué qué diablos será eso de 3', 5'. Entonces, teniendo la cadena principal del ADN, tiene que llegar esta, que es la ARN polimerasa, y tiene que escoger un punto donde va a empezar a crear un ARN mensajero. A este punto se le llama centro promotor, ¿sí? Y posteriormente hará la formación de la contracadena. ¿Qué es lo que hace? Al igual que en la duplicación del material genético, se abre la cadena. Pero en lugar de hacer otra cadena de ADN, aquí se crea el ARN mensajero. En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra del ARN mensajero. ¿Cómo lo hace? No te preocupes, aquí te lo mostraré. Te prometo que ya viene la explicación, es que me engolosiné con la musiquita y la enzima bailadora, pero antes te advierto que esta enzima puede formar diferentes tipos de ARN. Todos estos tipos de ARN son importantes para construir seres vivos a partir de proteínas, pero en la transcripción el protagonista es el ARN mensajero. La transcripción o formación de ARN mensajero tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamados centros promotores que indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. A continuación, veámoslo con más detalle. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción, donde, en cooperación con otras enzimas, comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Aquí vemos las hebras desenrolladas en la burbuja de transcripción y he agregado las letras de cada base nitrogenada para representarlas mejor. Recordemos que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra. En el ADN las parejas siempre son adenina y timina, guanina y citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos se rompen por la acción enzimática. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN en sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección de 5' a 3', dado que es una especie de negativo de la hebra molde de ADN.
En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos o nucleótidos de ARN, porque usa ribosa, recuerden, y estos se encuentran por allí en el núcleo. La enzima selecciona aquellos que correspondan a cada una de las bases nitrogenadas del molde. Antes expliqué que en el ARN el uracilo sustituye a la timina. Esto significa que cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra de la ARN. Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena de ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. En la parte posterior de la burbuja de transcripción, la hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañera original para volver a formar la doble hélice, como si fuera el extremo de un cierre. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se liberan la ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado. O sea, ya formado el ribosoma lo empieza a leer y lee de 3 de a 3 de a 3. Cada 3 va produciendo pues prácticamente una proteína que se saca del código genético que les expliqué ahorita, ¿sí? Por ejemplo, estos 3 dan glicina. Esta glicina lo pega con los otros 3 que puede ser aspargina, isoleucina, serotonina, qué sé yo, ¿sí? O otros. Entonces, al final, tú ya vas a tener pues prácticamente una proteína formada como tal, ¿sí? 2 aminoácidos, por ejemplo aquí unión metionina con leucina y forma la proteína, ¿sí? Eso es lo que es el material genético, la formación de la síntesis de proteína. Gracias al material genético ADN se sintetiza el ARN mensajero y el ARN mensajero da origen a las diversas proteínas de nuestro cuerpo.